Bueno, buenas noches para todos. 8:00 de la noche de hoy, 22 de marzo del 2022. Damos inicio a nuestro segundo encuentro sincrónico de su módulo de gestión del talento humano. Como se los había comentado la semana pasada, vamos a estar en estos primeros minutos revisando temas relacionados con fechas, temas relacionados con las entregas, para después adentrarnos en el tema propuesto inicialmente, que para esta semana es el tema relacionado con los 3 elementos que, como les mencionaba la semana pasada, han transformado, han modificado la gestión del talento humano a nivel global. Entonces, arranco recordándoles que vamos a estar conectados a esta misma hora de hoy en 8 días, martes 29 de marzo, a las 8 de la noche. Y recordarles también que el día de mañana tendremos chat a las 9 de la noche. Entonces, para que estemos allí muy, muy pendientes de nuestro chat, por si acaso queremos conectarnos o tenemos dudas e inquietudes. Está quedando la grabación, digamos, habilitada, por si acaso necesitan de pronto repasar lo que se dijo. Hoy voy a dar las instrucciones y el detalle de la actividad entregable número 1. Entonces, eso va a quedar registrado allí, entonces para que lo tengan presente. Bien, entonces, fechas importantes, próximo 29 de marzo, 8 de la noche, y mañana a las 9 de la noche, chat en el que podemos estar interactuando. Bien. En cuanto a actividades entregables y puntos que tenemos, entonces, tenemos hoy, cierra nuestra actividad de puntos evaluables del escenario 2. Recordemos que son 5 preguntas, 50 puntos y que son, digamos, en su mayoría preguntas del escenario 2, pero que puede a veces también haber temas del escenario 1. Es importante que tengamos en cuenta eso. El próximo 26 a 29 de marzo, esto es desde el sábado hasta el martes, vamos a tener habilitado el quiz del escenario 3. Son 10 preguntas, 75 puntos y misma situación. Es un formulario, es unas preguntas que debemos responder con selección múltiple y pueden ir en su mayoría del escenario 3, pero pueden incluir, digamos, temas de los escenarios anteriores. Y aquí viene nuestra actividad, digamos, como principal de lo que vamos a estar hablando hoy en términos de entregas y de notas. Referente a las actividades de puntos evaluables anteriores, les quería recordar que, por ejemplo, la actividad de puntos evaluables que termina hoy del escenario 2 y el quiz del escenario 3 son actividades a las que no les puedo cambiar la fecha, excepto por un permiso muy especial que da la Dirección Nacional de Virtual cuando hay una calamidad doméstica muy grande. Esto puede cambiarse o puede modificarse y no depende de mí como tutora, sino depende de que el caso escale y allá arriba, digamos como que den permiso o autorización para que la fecha de la actividad se modifique. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si acaso no podemos, tratemos de que no suceda. O sea, tratemos de que podamos presentar estas actividades para que no perdamos esos puntos. Diana, te escucho. Profe, buenas noches a todos.
Hola. Tengo una inquietud, profe. Sí. Digamos, en el caso de la presentación de los parciales, en caso tal de que se le presente a uno que, es decir, la pregunta sí está establecida, uno escoge la respuesta correcta, pero el sistema le arroja la pregunta como incorrecta. En ese caso, ¿qué debemos hacer? Enviarme un correíto por la plataforma mostrándome la imagen de la pregunta específicamente con la que tienes el inconveniente y yo te respondo con la nota, o sea, yo hago una revisión de la calificación y te respondo con la nota ajustada en caso de que efectivamente se trate de un error de parametrización de la pregunta. ¿Eso se puede hacer con todos los tutores o solamente contigo? No, pues eso se puede hacer con todos los tutores. O Ok. sea, pues yo no te puedo, eso no hace parte del reglamento, ¿no? Es decir, yo te estoy respondiendo por mí. No Sí, tengo ningún inconveniente, pero pues entiendo que si hay algún tutor en el que tiene el problema, es el aplicativo en la parametrización, ¿por qué no te va a ayudar corrigiendo la pregunta? O sea, no creería que haya problema, pero no te quiero responder afirmativamente que todos los tutores lo pueden hacer porque cada tutor es súper autónomo en su materia, cómo lo maneja. ok, muchas gracias. Vale, bueno. Entonces tratemos de lograr esos puntos. Bien, nos vamos entonces ahora a la actividad entregable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar? Recuerden que la semana pasada yo les daba como los lineamientos generales de esa entrega. Vamos a repetirlos rápida y brevemente. Podemos hacerlo individual o podemos hacerlo grupal, como mejor se nos facilite. Los grupos pues, no tienen límite mínimo ni límite máximo. Hay solamente dos condiciones para las personas que decidan trabajar en grupo esta actividad. Todos deben pertenecer a gestión del talento humano B1. Creo que son ustedes, sí. No, a ver, aquí, sí, para poder confirmarles. Sí, B1. Son B1. Entonces, todos los integrantes del grupo deben pertenecer a gestión del talento humano B1. Y la segunda condición es que, aunque lo hagan de manera grupal, todos y cada uno de los integrantes del grupo debe cargar la actividad en la plataforma. Esas son las condiciones. Recuerden que quienes no carguen la actividad es probable que la plataforma no me permita subirles la nota. Entonces es muy importante que todos, así lo hagamos de manera grupal, subamos la actividad a la plataforma. ¿Listo? Esas son las condiciones generales. Ahora les voy a compartir de qué se trata la entrega, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Listo. Esto que les voy a compartir aquí. Cuando llega Sandra, Esto que les voy a compartir aquí. Ustedes lo tienen en la plataforma, ¿sí? Ustedes lo tienen en la plataforma y pueden disponer de esa información cuando quieran, desde ya, desde que les cargan el módulo. ¿Listo? Entonces, miren, el nombre de la entrega es Elección de Fuentes de Reclutamiento. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, 1. Elegir una empresa de cualquier sector económico y preferiblemente que nosotros trabajemos ahí o que tengamos la posibilidad de obtener información de la empresa. La información que necesitamos obtener no es información ultra confidencial, mega secreta, que nadie puede saber. No, es información que está publicada normalmente en los portales y en las páginas web de las empresas. Es información relacionada con la estructura organizacional, con los cargos, con funciones de los cargos, eso básicamente. Entonces, es para que se vayan haciendo una idea
de qué tipo de organización van a seleccionar. Dudas e inquietudes que me han compartido o que se presentan normalmente hasta este punto de la entrega. Seleccionar una empresa de cualquier sector económico en la que trabajemos o en la que podamos obtener información. Dudas. Primero, Claudia, ¿qué pasa si no conozco ninguna empresa y no estoy trabajando? Podemos utilizar la empresa de un familiar, la empresa donde trabaja la mamá, el papá, el tío, el primo, la hermana, el amigo, la amiga, cualquier organización. Pero Claudia, ¿qué pasa si yo soy hijo único y mis papás no trabajan en empresa? Y bueno, es una situación extrema, ¿no? Pero, entonces trabajamos con información del Politécnico Gran Colombiano, ¿vale? Pero como les digo, esto es un caso extremo, porque me parece un poco complicado que a estas alturas, pues ustedes que ya están, digamos, a mitad o muy avanzado la carrera, pues no conozcan a nadie en una organización y sobre todo mayormente que ustedes al estar tomando los módulos de noche, trabajan. Entonces, es bastante difícil que se dé este caso, pero abro la posibilidad porque han surgido casos. ¿Listo? Bien. Aquí la guía nos dice que una condición que para mí no es importante, es decir, para mí, Claudia Serrano como tutora, no aplica, que debe tener por lo menos 5 niveles jerárquicos. Una organización que tiene por lo menos 5 niveles jerárquicos es una organización muy grande, muy grande. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, ustedes tienen la organización del emprendimiento de los primos, del papá, de los familiares, de los amigos y no tienen sino 2 o 3 niveles jerárquicos? Perfecto, no interesa, sirve para el trabajo que van a hacer. ¿Listo? Entonces, esa característica, esa condición que hay ahí en el trabajo que les estoy mencionando, que les estoy además, digamos, como señalando, no aplica para mí. ¿Listo? Bien. Debemos ubicar de esa organización el organigrama. El organigrama. Y vamos a copiar y a pegar en un Word el organigrama de la compañía. Vamos a copiar y a pegar en un Word el organigrama de la compañía. ¿Dudas e inquietudes en este punto? Claudia, ¿qué pasa si la compañía no tiene organigrama? Lo debemos diseñar nosotros, lo debemos formar nosotros, ¿sí? Otra duda e inquietud, Claudia, ¿qué pasa si el organigrama es tan grande que no me cabe para ponerlo? Les sugiero que si van a trabajar en empresas tan grandes, ubiquen el organigrama del área donde ustedes están o del área que van a seleccionar los cargos, ¿sí? Eso puede ser una posibilidad. Bien. Segundo punto importante, investigue, ojo aquí, investigue. Investigue quiere decir que eso que ustedes tienen que indagar no está en la plataforma. Ustedes tienen que salir a las bases de datos a las que tienen acceso por ser estudiantes del Politécnico Gran Colombiano y buscar la información referente con este punto para poderla llevar a su trabajo. Entonces, investigue a qué clase y tipo de organigrama administrativo pertenece ese que ustedes sacaron de la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a bases de datos, nos vamos a indagar cuáles son los tipos de organigrama que existen y cuál dentro de esa gama de tipos, de tipologías, de clasificación, le aplica a la estructura que yo seleccioné. Eso es lo que debemos hacer ahí. ¿Listo? Bien importante. ¿Qué debemos ubicar en el Word? El tipo de organigrama al que pertenece esa estructura organizacional que yo seleccioné de esa empresa. No es hacer digamos, copiar y pegar. Ojo con esto. No copien y peguen textos de otros autores porque eso se llama plagio. Si ustedes van a citar textualmente a alguien, deben abrir comillas, deben cerrar comillas y cuando cierran las comillas deben poner, ubicar, registrar el nombre de quien dijo eso, porque de lo contrario estaremos incurriendo en plagio y eso, digamos que no nos juega muy a favor en la entrega de un trabajo. ¿Listo? Bien. Vamos repasando. Seleccionamos una empresa,
de la que podamos nosotros obtener información o que trabajemos en esa empresa. Seleccionamos, copiamos y pegamos el organigrama de la empresa. Investigamos qué tipo y clase de organigrama es ese que hemos seleccionado. Seleccionamos 3 cargos dentro de ese gran organigrama de diferentes niveles. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de esa gran estructura organizacional, yo digo, voy a seleccionar el cargo de analista de recursos humanos, auxiliar de reclutamiento y gerente comercial. Esos son mis 3 cargos, ¿sí? Son niveles distintos. Auxiliares, analistas, gerencia, ¿sí? Ahí está. Y en un apartado lo copian. Los cargos seleccionados son gerente comercial, analista de recursos humanos y auxiliar de reclutamiento. Listo, ya está. De los cargos seleccionados, en un cuadrito me van a ubicar la siguiente información. En la primera columna del cuadro va a ir el nombre del cargo. Entonces, auxiliar de reclutamiento. En la columna de al lado van a poner la descripción del cargo. No, ojo aquí, no significa que me copien y me peguen el job description o la carta descriptiva del cargo o el manual de funciones de ese cargo ahí en esa columna. No, es que ustedes revisen esa carta descriptiva del cargo o ese manual de funciones para ese cargo y elijan 3 o 4 funciones de las más representativas que realice ese cargo. Si quieren también hacer una descripción general de lo que es el cargo, pueden hacerlo. Es decir, o me describen el cargo o me cuentan cuáles son las funciones principales para ese cargo que eligieron. En este caso de nuestro ejemplo, el auxiliar de reclutamiento. Entonces, en una descripción general diría, el auxiliar de reclutamiento en la empresa XYZ se encarga de reclutar todas las hojas de vida requeridas para los procesos de selección que se desarrollen al interior de la organización. Eso es. Eso es. Eso es una descripción general. ¿Mm? Si se van a ir por enumerar las funciones, entonces el auxiliar de reclutamiento tiene a cargo las siguientes funciones. Revisar diariamente qué convocatorias hay abiertas en la organización, ingresar a las bases de datos y redes sociales para reclutar las hojas de vida relacionadas con el perfil, revisar que efectivamente exista el perfil requerido, contrastar con las áreas, confirmar con las áreas que requieren el perfil que los datos allí registrados están actualizados. Esas son las funciones. ¿Listo? Y eso es lo que van a poner en esa segunda columna. ¿Listo? Ahí vamos, ahí vamos. Ahora, supongamos, y aquí viene este punto de acá, ¿sí? Vamos a suponer, hasta ahí llevamos el cuadrito, ¿listo? Hasta ahí llevamos el cuadrito. Hasta ahí, ¿de qué va nuestro trabajo? Una portada, es decir, trabajo de fuentes de reclutamiento para la materia de gestión del talento humano para la profesora Claudia Serrano, presentado por Juan Pérez y Pepita Figueroa y del Politécnico Gran Colombiano en marzo del 2022. Es una portada. Segunda hoja, organigrama de la compañía, PIN. Es una foto copiada y pegada. Abajito, tipo de organigrama. Es un organigrama porque tiene estas y estas condiciones. Listo. Es un párrafo pequeño, cortico, 10 renglones máximo. Tercera hoja, cuadro comparativo. Abajito, si quieren, pueden poner los cargos seleccionados son gerente comercial, analista de talento humano y auxiliar de reclutamiento. Es un ejemplo que estamos trabajando. ¿Listo? Bien. Ahora, siguiente página. Cuadro, nombre del cargo, descripción del cargo. Ahora, viene aquí lo que sigue. Supongamos que hay una necesidad de personal, es decir, los cargos que ustedes preseleccionaron están vacantes. Y debemos realizar un proceso de reclutamiento para cada uno de esos cargos. Entonces, ustedes me van a decir si para ese cargo específico, ¿sí? En este caso de nuestro ejemplo, para el auxiliar de reclutamiento, ustedes utilizarían fuentes de reclutamiento
internas, externas o mixtas. Esa es la siguiente columna. Fuentes de reclutamiento. Y me dicen ahí en el cuadradito, en el espacio, me dicen internas. Siguiente columna. Ventajas de realizar el reclutamiento de esa manera para ese cargo. Y cierran con la última columna que diga desventajas de realizar el reclutamiento de esa manera. ¿Bien? Bueno. Ahí está el cuadro comparativo. ¿Qué no debemos hacer con ese cuadro comparativo? No debemos comparar cargos. Es decir, no me digan, el auxiliar de reclutamiento realiza funciones distintas al analista de talento humano y este a su vez realiza funciones distintas para del gerente. No, no tiene sentido que comparemos cargos. Claro que los cargos son distintos. Eso no lo debemos hacer. ¿Qué sí debemos hacer? Comparar las fuentes de reclutamiento que utilizaríamos para cada uno de los cargos, con sus ventajas y con sus desventajas, ¿vale? Después de ese cuadrito, entonces vamos a ubicar en una cuarta hoja, las hojas se las estoy poniendo como ejemplo, pueden salirles un poquito más, pero en una cuarta hojita vamos a decir conclusiones y resultados de aprendizaje. Ahí está. Concluyo después de haber realizado este cuadro comparativo que existen 3 fuentes de reclutamiento internas, externas y mixtas y que para cada uno de los cargos es ideal tener una fuente de reclutamiento distinta. Adicionalmente a lo anterior, concluyo que es ideal que para los cargos de base, esto es un ejemplo, como el auxiliar de reclutamiento, se utilicen fuentes externas toda vez que renueva la capacidad de la persona. Eso es una conclusión. Aprendí las diferentes fuentes de reclutamiento después de realizar este trabajo con cada una de sus características. Esos son resultados de aprendizaje. Y cerramos en una última página con la bibliografía. ¿Por qué requiero que pongan bibliografía? Porque arriba, en el tipo de organigrama, ustedes van a tener que consultar, van a tener que investigar. Entonces, ahí tienen que poner la bibliografía. Bibliografía, webgrafía, lo que requieran, digamos, lo que requieran poner para referenciar de dónde sacaron la información. Eso es. ¿Listo? Bien. ¿Dudas e inquietudes hasta aquí referentes a la actividad que debemos entregar? Bueno, Sandra, te escucho. Profe, buenas noches. Profe, qué pena, es que tuve un bache de falla de internet y me quedé en un pedacito donde explicaba la parte del reclutamiento, cómo se debe realizar esa partecita, qué pena. No, sencillamente después de que nos explicabas el cuadro comparativo de los cargos que seleccionamos, ahí nos explicabas como que seguía en la otra página, en la otra hoja. Es las fuentes no en la otra página, en la siguiente columna, fuentes de reclutamiento, ¿sí? Internas, externas o mixtas, y al ladito, ventajas y desventajas. Ese es el cuadro comparativo. Ah, ok. O sea, dentro del cuadro van el nombre del cargo, la descripción del cargo, las fuentes de reclutamiento. Ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas. Ok, o sea, el cuadro comparativo como tal debe tener esas 4 casillas. Así es, sí, señora. Ventajas y desventajas. Perfecto, profe, muchas gracias. Sí, señora. Bueno, vamos a mirar a ver acá. Bueno, listo. Soy yo, listo, profe. Y tienen que ser empresas privadas o también públicas. Pueden ser públicas, no hay ningún inconveniente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tipo de organigramas o clases existen, profe? Hay que indagar. Ahí abajo, Jamie te contestó. Debe tener Buenas índice. Noches. Para mí no es relevante, ya te doy la palabra. Para mí no es relevante que tenga tabla de contenido, ¿no? El cuadro se debe realizar con 3 cargos, sí, con 3 cargos.
No es necesario poner esa información, Angie, no es necesario. Si quieren relacionar el nombre de la organización, sí sería útil, pero no es necesario eso de personería jurídica ni todo eso, no es necesario. ¿Alguien me había abierto el micrófono por alguna duda? ¿Los escucho? Buenas noches, sí. Tengo una inquietud referente a los cargos, sí o sí debe ir alguno de recurso humano o digamos uno, como decías, que podamos segmentar. En mi caso, la compañía se divide en dos, área financiera y área comercial. En el área comercial pues hay un organigrama y está el controller, supervisores de ventas y demás. O debo tomar de lado y lado. No requieres hacerlo del área de recursos humanos. Puede ser de cualquier área, de cualquier área. Uh-huh. Gracias. ¿Listo? Bien. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Cuando te refieres a una fuente mixta, es decir, que es de como una convocatoria interna o una convocatoria externa, ¿sí? Sí, las fuentes de reclutamiento mixtas es cuando, los procesos de reclutamiento mixtos, es cuando tenemos en cuenta fuente, primero externamente y luego internamente, o al contrario, ¿no? Primero interno y luego externo, pero de lo que habla es que son internas y externas, las hojas de vida que vamos a captar en esos procesos. Bien, pero pues digamos que cuando escribimos las desventajas, digamos, de interna y externa, digamos que se puede omitir la mixta, porque No. pues digamos que ahí se estaría... No, porque es que, claro, ¿qué pasa? Tú vas a analizar para cada cargo cuál es la mejor forma de reclutarlo, ¿sí? Pero quiere decir entonces que el proceso mixto tiene sus ventajas y sus desventajas también. No es que no son las mismas de lo interno y lo externo. ¿Sí me hago entender? Es diferente. Entonces no es que porque ya hice la externa y la interna, lo mixto quedó ahí. No, porque es que hacerlo de manera mixta tiene sus características y sus ventajas y sus desventajas. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, bien. No, Daniel. Interno, externo y mixto. Porque es que mixto es el tercero. La tercera forma de reclutar. Listo. Bien. Bueno. ¿Quién más? ¿Dudas e inquietudes? Yo les decía que es importante que subamos a tiempo las entregas, ¿sí? Pero que si por alguna razón extrema, que ustedes me compartan al correo electrónico qué pasó, no pueden presentarla, esta primera actividad, es probable que la podamos presentar para la segunda fecha, pero tiene que ser con una excusa justificable, porque yo les decía a ustedes la clase pasada, no tendría sentido ni sería justo que quienes corrieron y se preocuparon mucho por su trabajo y lo cargaron a tiempo saquen la misma nota que el que porque no quiso, no pudo, entonces se entregó tarde, ¿cierto? Entonces hay que ser justos con eso. ¿Listo? Sí, está en el escenario 4. Alexandra, te doy la palabra. Profe, buenas noches. Tengo una pregunta, una inquietud. Por ejemplo, entonces yo escojo un cargo y a ese cargo le tengo que decir, la interna tiene estas ventajas y desventajas, la externa estas ventajas y desventajas, o no, o escoger si interna, externa o mixta. Exacto. Entonces tú pones, como se los mencionaba en el ejemplo al principio, auxiliar de reclutamiento, voy a reclutarlo de manera externa. Y reclutar ese cargo de manera externa tiene estas ventajas y tiene estas desventajas. ¿Sí? Así lo debes hacer. Muchas gracias. ¿Listo? Bien, bueno. Es decir, que en el cuadro debe ir las 3 fuentes o solo debemos colocar la fuente más apropiada. Exacto. Ya quedó respondida esa pregunta de Aura también ahí. Muy bien. Listo, también ahí quedó. Bueno, si no hay más dudas ni inquietudes, entonces nos vamos con nuestro tema del día de hoy, ¿cierto? El que les había hablado.
Ahí de todas maneras, si se les van ocurriendo cositas, me pueden ir comentando ahí en el chat. Por quienes están preguntando por la asistencia, recuerden que es un formato, es un forms que yo les voy a pasar al final de la clase de hoy para que ustedes registren su nombre y el programa o la carrera que están estudiando. ¿Listo? Que de hecho voy a armar ya mismo el formatito para que después no lo olvide porque me pongo a hablar y se me olvida. Entonces, ya les voy a hacer. Recuerden que entonces ese material que les acabo de compartir en pantalla lo tienen en sus plataformas en el escenario 4. En el escenario 4, ¿listo? Por si acaso quieren de pronto repasar o algo, bueno, ahí está todo lo que les acabo de decir. Como yo les había hablado la semana pasada, a mi juicio, a mi manera de ver, existen 3 elementos que han modificado y de una manera importante la forma de gestionar el recurso humano dentro de las organizaciones, ¿sí? Y estos 3 elementos son el trabajo, la organización y el hombre. Hoy nos vamos a concentrar en el primer elemento, en el primer pilar que he denominado aquí trabajo. Y yo les hablaba a ustedes la semana pasada sobre que, claro, entender el trabajo en un contexto como el actual es totalmente distinto a pensarnos, a hablar del trabajo en un contexto anterior, en años anteriores, en décadas anteriores, incluso en el siglo pasado y antepasado. Entonces, antes de irnos a... Bueno, ahí está hablando Andrés, está diciendo que no ha podido encontrar grupo, no es obligatorio que lo encuentres, puedes hacerlo solo, pero pues si quieres encontrar un grupo, ahí le está compartiendo su número para que alguien lo contacte y lo adhiera a algún grupo que ya esté conformado. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a tener que, me remonto un poquito al pasado del trabajo para que podamos entender el presente, el hoy, de lo que ha pasado con ese concepto de trabajo. Si nos ponemos a pensar en una organización de finales del siglo antepasado, principios del pasado, estamos hablando de 1890, 1910, 1920, ¿sí? Esa puede ser una organización como, por ejemplo, Ford, ¿sí? Una ensambladora de partes, producción en línea, paradigma o, digamos, escuela mecanicista de las organizaciones, en donde el hombre se entiende como una parte más de esa máquina, ¿no? En un momento muy particular de la historia en el que la población a nivel global, ¿no? Pero en ese momento, pues hablar de global no existe, pero claro, pues ya, digamos, el concepto no existía como tal, pero pues sí existían los diferentes lugares del planeta. Entonces, la población mundial en ese momento era eminentemente rural, ¿sí? Eran agricultores, eran artesanos, eran personas que vivían de lo que producían en sus fincas, en sus tierras, ¿cierto? Y se da todo un cambio en el concepto de trabajar porque nacen estas grandes corporaciones. Y con las grandes corporaciones nace un sueño que se le empieza a vender a las personas. Y digo un sueño porque puede que fuera real o puede que no. Y la historia nos está dando esa respuesta. Ya les voy a decir por qué. ¿Cuál era el sueño de ese momento? A las personas de ese momento histórico les dijeron, mire, si usted quiere salir adelante, si usted quiere que esos 10, 12 hijos que tiene
sean alguien en la vida, váyase de su finca, de su tierrita, a vivir al pueblo o a la ciudad más cercana, porque ahí hay una fábrica, hay una factoría grandota en donde usted entra a ser empleado y al ser empleado usted tiene una cantidad de beneficios que le van a permitir sacar adelante a su familia. Ese es el sueño que se empieza a vender. Allá, en el pueblo o en la ciudad grande, no en el campo, ¿sí? Es donde está el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Aquí donde usted está, no hay futuro. No hay futuro. Entonces, váyase y migre para allá. Entonces, en ese momento de la historia, trabajar era, digamos, una obligación, ¿sí? Y trabajar era la posibilidad de salir adelante. Era la posibilidad de sacar adelante 10, 12 hijos de familias grandes que, ubiquémonos nuevamente, digo 1890, 1920, 1910. Las familias eran enormes en ese momento y pues había que garantizar que todos ellos al menos cubrieran las necesidades básicas, ¿sí? Entonces eso era trabajar en ese momento. Y para esa persona de ese momento era, digamos, relativamente fácil comprender algunos elementos, algunos conceptos, ¿sí? Como este que les estoy diciendo, trabajar es lo que toca. Si no trabajas, el que no trabaje, que no coma. Así de simple, ¿no? El ocio altamente castigado. Usted si no va a servir para nada, entonces mire a ver qué hace, porque hay que servir para algo, ¿no? Se empieza a manejar toda esa lógica en torno al trabajo. Y a esos individuos, entonces, por esas características, y para un individuo de 1910, 1920, que puede ser fácilmente el abuelo de cualquiera de bisabuelo de cualquiera de ustedes, abuelo mío, que le preguntaran qué es una familia, para esa persona era muy fácil responder. Una familia es una comunidad conformada por un hombre, una mujer y unos hijos. Él se llama esposo, ella se llama esposa y hay unos hijos. Y ya, eso es una familia. ¿Sí? Para él era sencillo responder eso, ¿no? Otra, lo que ya les digo, ¿qué es trabajar? Trabajar es lo que toca, es la posibilidad de salir adelante. Era fácil para él dar respuestas, porque había una sola vía de respuesta. Por esas características, un filósofo politólogo muy bueno de este siglo, que ya murió, Zygmunt Bauman, los denominó a ellos como los sólidos. Sólido, o sea, sólido es algo que yo puedo, esto es sólido, esto es un lapicero y es sólido. Y yo lo puedo tocar y puedo, su forma no cambia, es estático, sirve para algo específicamente, es sólido. Y Bauman lo denominó así, a esas personas, de principios del siglo pasado, finales del antepasado. Y así se daba el trabajo. El trabajo entonces era un estructurador, digamos, de las condiciones de calidad de vida de las personas. El trabajo era lo que generaba y entonces generó todas esas migraciones, esas grandes migraciones del campo a la ciudad, de las zonas rurales a las ciudades. Y entonces en ese contexto se manejaba el tema del trabajo como esa actividad que realiza el ser humano, que lo dignifica, que lo hace mejor persona, que lo desarrolla además mental y biológicamente, ¿sí? Entonces, el trabajo era algo, digamos, impuesto, sí, había que trabajar, no estábamos felices de ir a trabajar en ese momento, pero era algo que nos imponían, pero que nos iba a dar una cantidad de beneficios, ¿sí? Y esa empresa, esa organización sólida también, le permitía a ese individuo sólido proyectarse. Entonces, por eso esa persona trabajaba 30 y 40 años en una misma organización y se pensionaba de ahí. Claro, porque era un poco la solidez que le daba a la organización de decir, usted aquí puede permanecer el tiempo que quiera siempre y cuando se comprometa a apretar la tuerca, que fue para lo que lo contraté. Yo no lo contraté a usted para que piense ni para que se desgaste la cabeza mirando a ver qué estrategia, no lo contraté para que apriete la tuerca.
Sí, en una fábrica eran tareas operativas, repetitivas, mecánicas, no requerían mayor esfuerzo mental. Era eso lo que se iba a hacer. Entonces esta persona aprendía a que todos los días se levantaba a 6 de la mañana, apretaba la tuerca durante 12 horas y volvía a las 6 de la tarde a su casa, tenía su familia de 10, 12 hijos y así vivía, ¿no? Y eso es un sólido para Zygmunt Bauman. Ahora, ¿qué pasó con ese sólido? ¿Qué pasó con esa persona hoy en el siglo XXI? ¿Qué pasó con ese trabajo en este contexto actual? ¿Y por qué era que les decía al principio, será que el sueño era real? Hoy, en la segunda década del siglo XXI, la migración que se está dando y más después de dos temas muy complejos que le han ocurrido a la humanidad en los últimos 2 años, pandemia y guerra, han hecho que las personas se quieran ir de las grandes ciudades para el campo. ¿Sí? Hay una tendencia, y es una tendencia a nivel global. Hay lugares de Italia, hay lugares de Inglaterra, donde el metro cuadrado no vale casi nada porque no hay gente que quiera vivir ahí. No hay personas que quieran ubicarse en esos lugares. La gente quiere irse a las afueras de las ciudades. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que, por ejemplo, en una situación de confinamiento, era más fácil para el que vive al aire libre que para el que vive en una grande ciudad contaminada, llena de humo, llena de personas, ¿no? Entonces, parece ser que el sueño que les vendieron a esas personas en ese momento, bueno, si un sólido, es decir, si alguien de 1890, 1910 hablara con alguien de hoy, ¿no? Si pues, pudiéramos subirnos en ese DeLorean de Volver al Futuro y nos encontráramos dos personas del siglo antepasado y de hoy, esos dos sujetos tendrían cosas muy interesantes que contarse, ¿no? Y muy seguramente el de hoy le diría, no sea loco, no se vaya a venir de allá, ¿sí? Quédese ahí porque, míreme a mí, ya estoy tratando de irme para donde usted está ahorita en este momento. ¿Mm? Entonces, eso es bien importante entenderlo porque es la forma en la que las personas están valorando hoy la vida que tienen, ¿sí? La gente hoy en día se está preguntando muchas cosas, se está cuestionando muchas cosas y eso hace parte de esos cambios que le pasaron a trabajar en el siglo XXI. Hay un autor que yo les mencionaba en la clase pasada, en el cual me estoy basando para hacer esta charla de hoy, que se llama Andrés Oppenheimer. Y él tiene un libro que se llama Sálvese quien pueda, la automatización del trabajo. Este es un libro que Oppenheimer dura 5 años recopilando y entre 2014 más o menos, él lo publica en 2019, publica Oppenheimer su libro, pero es una investigación que él hace 5 años atrás y se va por todos los lugares del mundo, por las grandes ciudades del mundo, investigando cuál era la tendencia en términos de trabajo y encontró estos datos que ustedes ven en pantalla. Encontró eso que ustedes ven, lo que está proyectado en pantalla. Daniel, para tu pregunta, recuerda que habíamos visto por qué se ha transformado la gestión del talento humano, es el tema de hoy, y el eje en el que nos estamos moviendo es el trabajo. Aquí estamos, ahí estamos en el trabajo. ¿Listo? Bien. Entonces, Oppenheimer nos dice 3 cosas importantes que le pasaron al trabajo en ese momento, en el momento actual. 1, lo denominó desempleo tecnológico. ¿Y qué significa el desempleo tecnológico? Que el 47% de los empleos podría desaparecer en los próximos 15 a 20 años. Ojo al dato,
lo dio antes de la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Catalizó el dato, o sea, lo mandó a otro nivel. Hoy, 2022, hay una cantidad de profesiones que se quedaron sin piso, que están viendo los empresarios cómo las reemplazan, porque la pandemia evidenció que funcionan mejor, por ejemplo, desarrollados a través de la inteligencia artificial. Por eso es que Oppenheimer le llamó a este fenómeno desempleo tecnológico, porque son todos esos puestos de trabajo que van a dejar de existir porque la inteligencia artificial los puede desarrollar. ¿Mm? Alguien podría decirme, uy, no, Claudia, pero de aquí a que veamos acá en Colombia eso, difícil, porque eso suena por allá como a los supersónicos en el futuro, ¿no? Bueno, yo, digamos, al que tenga esa posición a hoy, si hay alguien que la tenga, lo quiero invitar a que en las ciudades donde estén, en los lugares donde estén, vayan a las grandes superficies. En Bogotá es fácil ver eso porque, por ejemplo, tú vas a Home Center, tú vas al Éxito, tú vas a Falabella y ahí está, miren, ahí están compartiendo en el chat. Ya, claro. Yo me quedé sorprendida de regresar a Falabella, por ejemplo, después de la pandemia y ver cómo los cubículos de cajeros se han reducido a 5 personas y los cubículos de autopago se duplicaron. Es decir, antes habían 2, 3 cubículos de autopago. Ahora tú encuentras 10 cubículos de autopago, 5 cajeros. De esto es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata el desempleo tecnológico. ¿Sí? Los agentes de call center. Ya las organizaciones se han dado cuenta, ¿sí?, que Camila, Alexa, Nina, Tita, ¿no?, ese bot que cuando tú entras a la página web, hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Eso no lo está operando nadie. Eso no hay una persona detrás escribiendo, hola, ¿cómo estás? Tecleando. No, es un bot, es inteligencia artificial. Esa persona que hacía eso ya hoy no tiene ese trabajo, tiene que estar en otro, porque ese trabajo lo perdió. Ya no hay más ese trabajo. Desempleo tecnológico. Los asistenciales. A mí me sorprendió mucho ver, por ejemplo, en Japón y en China, lo que se implementó en la línea de frente de los asistenciales, o sea, de los médicos y del personal asistencial frente a la pandemia. ¿Sí? Ver cómo, por ejemplo, las auxiliares de enfermería, los médicos generales que hacían el triage de COVID, ¿sí?, fueron reemplazados por bots. Claro, con la urgencia y con la explicación casi que obvia de decir, es que al bot no le va a dar COVID, al médico sí. En Holanda, por ejemplo, las casas de retiro, lo que se conoce acá como ancianatos, las casas de retiro para la gente de la tercera edad, están siendo atendidas hoy en día por bots. Porque ustedes recordarán que en Europa lo que pasó, la gran mortandad que hubo por COVID-19 en Europa es por la población. La población estaba muy grande, había mucho adulto mayor en Europa y el virus atacó directamente a ese adulto mayor en primera instancia. Entonces, ¿cómo lo resolvieron los hogares geriátricos? Bots para que atiendan a los abuelitos. Y con eso no nos llevan el virus. Otro trabajo que tendió a desaparecer. Y así podemos seguir enumerando y enumerando y enumerando, porque esto ha sido un fenómeno, lo que les digo, que la pandemia catalizó y lo envió a otro nivel superlativo. Las entidades financieras también se dieron cuenta de la cantidad de transacciones que se pueden hacer de manera virtual. Entonces, han hecho unos procesos de reingeniería monstruosos en donde desaparecen 3 oficinas y queda una grande y todo lo demás es virtual. Todo lo demás es transacción virtual, ¿sí? Todo eso es de lo que se trata el desempleo tecnológico. Segunda tendencia importante, los nómadas digitales. No es lo mismo que los nativos digitales. Eso del nativo digital ya lo venimos trabajando hace mucho. Vamos a hablar de eso cuando hablemos del individuo.
los nómadas digitales son un tipo de nativo digital. El nómada digital es ese que va por todo el mundo, por eso es nómada, va por todo el mundo con un celular, con una tablet o con una laptop, ¿sí? Haciendo lo que sabe hacer y puede hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Ese es el nómada digital. Les voy a poner un ejemplo real, claro. Una persona que hoy en día estudie comunicación social y se especialice en marketing digital, en gerenciamiento de redes, que es lo que hacen los community managers, por ejemplo, puede desempeñarse como community manager de la empresa XYZ cualquiera, en cualquier lugar del mundo, en cualquiera. Él no necesita estar en un lugar para poder desarrollar su trabajo. Un ingeniero de sistemas puede diseñar el código para tal cosa, para desarrollar un aplicativo en cualquier lugar del mundo. Eso es un nómada digital. Va moviéndose por todo el mundo. No es el que va cambiando de trabajo, no, ese no. Es el que va trabajando desde lo que sabe, desde el conocimiento, con un aparatito chiquitito que lo conecte con el mundo y que le permita desarrollar su trabajo. En Colombia, esas personas son el 30%. El 30% de los nativos digitales, o sea, de los millennials. Ese nómada digital le ha dado una lección a los otros. El nómada digital dice, yo no tengo un empleo, yo tengo 5. Entonces, respecto a usted que tiene uno solo y que tiene contrato a término indefinido y que tiene una cantidad de tiempo ahí, el día que en esa empresa a usted lo quieran sacar, yo voy a estar en ventaja frente a usted, porque a mí toca que me saquen de 5 empresas. Es menos probable que me saquen de una sola. ¿Sí? Ese nómada digital ha aprendido lecciones como esa, ¿sí? Que han sido muy valiosas. Entonces, esa es otra tendencia de lo que le pasó al trabajo hoy en día. Ahí les acabo de compartir el link para la asistencia. Y la tercera tendencia, pues está íntimamente relacionada, que es la inteligencia artificial. Es esa relación del hombre con la máquina. Hay unos espacios que se han denominado espacios de coworking, trabajo colaborativo. Y esta es otra tendencia que es con la que cierro la sesión de hoy, hablándoles de lo que sucedió con el trabajo en las organizaciones. Entonces, estos espacios de trabajo colaborativo han sido diseñados para que las personas que trabajan allí sean esos nómadas digitales. Esos nómadas digitales trabajan en espacios de coworking. Es decir, ese nómada digital saca una oficina este mes en Bogotá, en WeWork, por ejemplo, y trabaja este mes en Bogotá. Pero el otro mes puede irse a WeWork de Sao Paulo, en Brasil, y trabaja 15 días desde Sao Paulo. Y al mes siguiente puede irse al WeWork de Buenos Aires y desde allí trabaja. Y no perdió ningún trabajo, no tuvo que reportar que viajó a ninguna parte, ¿sí? Nada. Esos son los espacios de trabajo colaborativo. Son espacios diseñados para que las personas que trabajan de manera independiente se visibilicen, se muestren, socialicen entre ellos. Estas personas nómadas digitales son a veces muy solos, son muy, digamos, como poco sociables, porque pues van ellos con su conocimiento por todas partes, pero no tienen mucha oportunidad de socializar. Estos espacios están diseñados para eso, para que se visibilicen y para que socialicen. Hay organizaciones en Colombia que han trabajado el tema fuertemente de los espacios de coworking. Dentro de esas, por ejemplo, son el Politécnico Gran Colombiano, el City Campus, está, digamos, certificado como espacio de coworking, en donde los puestos de trabajo no son fijos, son abiertos, diseñados para la interacción, tienen colores, es decir, son visualmente atractivos, son espacios en donde los sonidos, el ambiente físico como tal ayuda mucho para compartir conocimiento, compartir información, conectividad total por todo el edificio.
Y todo eso pues se traduce en estos espacios de coworking, ¿sí? Se venía trabajando fuertemente en América Latina en los últimos 8 o 10 años. Empezó en Brasil, luego pasó a Argentina, luego Chile hizo unos avances interesantes. En Colombia es un modelo de trabajo que se viene reforzando mucho hace 5 años. La pandemia obviamente los afectó mucho, porque pues la gente aprendió que si yo voy a, es decir, pues si me toca confinarme, pues para qué me voy a ir a pagar una mensualidad de WeWork, me quedo desde mi casa y más bien organizo mi WeWork en mi casa, ¿no? Entonces, eso, digamos, que ha sido como las grandes tendencias y las grandes transformaciones. Claudia, una pregunta, ¿para qué nos sirve hablar de esto en un módulo de gestión del talento humano? Porque esas nuevas formas de trabajo son las que se tienen que gestionar desde las áreas de recursos humanos hoy en día. Eso, teletrabajo, working at home, home office, flexibilización, horarios flexibles, ¿sí? Porque eso, digitalización del trabajo, digitalización de la información, porque eso es lo que el entorno empresarial de hoy en día está requiriendo. Entonces, eso básicamente. Para los que me preguntaban acerca de la asistencia, bueno, ahí está el link, se los comparto nuevamente. Link de asistencia para que lo vayan diligenciando. Voy con 23 personas registradas, veo que hay 49 conectados, así que por favor, muy atentos a registrar nuestra asistencia. Recordemos que debemos cumplir con el 90% de la asistencia a los encuentros a partir de hoy. El pasado no se tomó asistencia. A partir de hoy ya tomamos asistencia, entonces por favor, de las 49 personas, 48, porque me está contando a mí también, que estamos conectados, por favor, vámonos al formulario y registremos asistencia. Bien, 3 minutos para recuerden que en el programa lo que debemos ubicar es la carrera. ¿Qué carrera están cursando ustedes? Ahí, eso ponemos en programa. ¿Quién le responde a Andrés Felipe cuál es el tema? ¿Por qué se ha transformado la gestión del talento humano? Muy bien, muchas gracias. 3 elementos que transformaron la gestión del talento humano. Muy bien, Alejandra, gracias. Alejandra o Alejandro, no sé quién es. No puedo ver el nombre completo, pero bueno. Alejandra, listo. Bien. Mañana es chat, ¿no? Mañana es chat. Muchísimas gracias por conectarse. Espero que les haya parecido interesante el tema. Espero que les aporte en algo para enriquecer ese contenido del módulo que ustedes ya tienen en plataforma. Por supuesto que esto nos va a derivar en hablar de los procesos de gestión del talento humano. Entonces, nada, nos vemos dentro de 8 días o nos leemos mañana para quienes quieran conectarse a chatear un rato. Muchísimas gracias, profe. Feliz noche. Bueno, que descansen. 49 personas, ahora sí ya todos se registraron. Muy bien. Chao.